buenas tardes para todos nuestros televidentes. Como ven, cada tarde tienen una cita de 3:30 a 4:30 para conectarse con la vida, con los temas que nos permiten tener una mayor calidad de vida. Y las familias y cada uno de sus miembros pueden atravesar a nivel de su salud mental, física, a nivel de la relación con los otros, con el entorno, con lo que pasa en nuestra estructura sociopolítica, con lo que vivimos como país. Muchas situaciones en donde sea necesario buscar ayuda. Una de ellas es el consumo y abuso de sustancias psicoactivas, un tema del que hablamos mucho y cada vez, digamos, en campañas educativas, en propuestas que buscan prevenir el consumo, nos seguimos preguntando qué hacer para que ciudadanos y ciudadanas, hombres, mujeres y en este caso, lo que hoy nos convoca, niños y niñas, no estén en riesgo de ser unas personas adictas a sustancias psicoactivas. Que esto no haga mella en sus vidas, no afecte su desarrollo psicológico, fisiológico, su desarrollo en todo sentido. Y hoy tenemos por eso dos grupos muy especiales, digamos, dos visiones terapéuticas, de acompañamiento, de servicio, en donde definitivamente son los familiares de las personas con una adicción, y en este caso de un niño o una niña o un joven con una adicción, quienes más atención y ayuda necesitan, porque son quienes pueden hacer algo por esos seres. Vamos a entrar entonces en la consulta. Muy bien. Y en la tarde de hoy tenemos, como les decía, unos invitados muy especiales. Les presento a Carlos Alberto Arias, él es servidor de la confraternidad Naranón, quien nos va a explicar ya más adelante qué significa la sigla Naranón. Carlos Alberto, gracias por venir a nuestro programa. A ti, muchas gracias por invitarnos a este espacio tan importante. Muchas gracias. También está con nosotros Jaime Alberto Rico, él es director del programa ambulatorio regional Antioquia de la Fundación Hogares Claret, licenciado además en Pedagogía Reeducativa. Jaime, mil gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y están con nosotros dos mujeres muy especiales, digo yo, porque desde su corazón en estos momentos están aquí para contarnos su visión frente al tema. Una de ellas es Patricia Rojas Vanegas, ella es la coordinadora regional de los grupos de familia Naranón, y también nos vas a hablar de Naratín. Ya nos dirás qué significa esta sigla como tal y lo que nos quieras compartir como mujer, como hermana, como hija, frente al tema. Muchas gracias por venir. Gracias, muy amable por invitarnos. Muy bien. Y también nos acompaña en la tarde de hoy María Cristina Muñoz. Ella es madre de dos jóvenes que han estado en tratamiento justamente por adicciones y que están, digamos, superando el proceso, obviamente, de algo de lo que hablaremos gracias al acompañamiento de sus familias y a la ayuda terapéutica. Gracias a ti, María Cristina, por venir esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Vamos a empezar por definir algo y aquí voy a ir de Jaime a Carlos inicialmente, y es cuando hablamos de una persona adicta a una sustancia, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cómo se distingue un adicto de uno que no lo es? En este medio en donde vemos constantemente que hay unas drogas socialmente aceptadas y avaladas, como el consumo de licor, por ejemplo, muchas personas creen que manejan la situación. ¿Qué es ser un adicto? Para que puedan definir también en sus hogares las personas cuando en casa hay un problema. Jaime. Bueno, en la Fundación Hogares Claret, para nosotros el consumo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas son, digamos, lo mismo. Nosotros no hacemos diferencia en el tratamiento de un alcohólico o de una persona con problemas de drogas, sea marihuana, bazuco, cocaína. Llegar a decir de adicción, hay unos parámetros, hay unas condiciones y unas características para llegar a definir la dependencia. La farmacodependencia, como dicen los médicos, eso es una enfermedad primaria, progresiva, multicausal, incurable y mortal. Yo a veces en las charlas que tengo con las personas también hablo de otra condición que es la infectocontagiosa. Es una enfermedad infectocontagiosa porque por lo general las personas están consumiendo en grupo, en lo social. Progresiva, ¿por qué? Porque hay unas etapas. No toda la persona que consume drogas es drogadicto, no todo el que consume alcohol ha desarrollado la enfermedad. Hay unos niveles. Hablamos de dependencia cuando la persona empieza a tener problemas y dificultades en las áreas del proyecto de vida, cuando se empieza a afectar su salud física y psíquica, la parte académica, la parte familiar,
lo social, lo académico, lo laboral. Igualmente, cuando aparecen unos conceptos como la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La tolerancia tiene que ver con la necesidad que tiene el usuario, el adicto, de aumentar la cantidad de sustancias para sentir el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia tiene que ver con un cuadro de síntomas, por lo general psíquicos, que se pueden manifestar en el cuerpo cuando la persona deja de consumir. Entonces son 4 o 5 situaciones donde uno puede decir, aquí ya hay dependencia. La enfermedad tiene 4 o 5 momentos y yo pensaría que hay un consumidor experimental, que hay un consumidor ocasional, que hay un consumidor habitual y que ya hay una persona que es abusador y en ese nivel de abuso puede haber funcionalidad o disfuncionalidad y podríamos pasar al último momento, que ese ya es el consumidor crónico, el farmacodependiente como tal. Muy bien, pues en todas esas categorías, digamos que vamos a centrarnos en los sujetos y en este caso en un grupo poblacional específico, son los niños y las niñas, los jóvenes. Quisiera saber, Carlos Alberto, si en la labor que realizas con los grupos de familia de Naranón has logrado identificar qué tipo de situaciones de riesgo están viviendo los niños y las niñas hoy que puedan predisponer desde lo ambiental, desde lo social, a que ellos sean consumidores y en el futuro probablemente abusadores o farmacodependientes. Bueno, indudablemente hay muchas situaciones y yo diría que casi todos los jóvenes de hoy están expuestos al riesgo. Por ejemplo, desde la casa puede comenzar la adicción. Es muy común, es muy normal tener ciertos medicamentos controlados de la abuela, de la mamá, del papá, que para dormir los necesita. Y de pronto no tienen los cuidados necesarios de tenerlos bien guardaditos y esa exposición de esos medicamentos controlados puede ser un generador de que el niño quiera experimentar. Porque el niño o el joven cuando comienza el consumo de sustancias, lo comienza como un experimento o como una señal de aprobación del grupo al que pertenece. Entonces yo quiero pertenecer al grupo y digo sí, ahí empieza el experimento. Desde digamos ya ampliando el territorio más de lo familiar, podría estar indiscutiblemente el colegio, la escuela, donde hoy el acceso a sustancias es muy fácil. Es demasiado fácil a tal punto que todos sabemos que ya se están infiltrando esos jíbaros, esos mercaderes de la droga en escuelas y en colegios y lo peor, están utilizando niños, están utilizando adolescentes. Eso por otra parte. Y de lo social, indiscutiblemente hoy el niño se enfrenta a una gran soledad. Papá y mamá trabajan. No quiere decir que todos los hijos de papá y mamá que trabajan van a caer en esa situación. Pero son agentes, son situaciones que favorecen, digamos, en ese ambiente de soledad, de querer estar acompañado y ese querer estar acompañado le da la posibilidad de ciertos ensayos. Entonces, hoy el acceso es muy, muy fácil. De pronto pienso yo que el niño que en muchas ocasiones no tiene la figura de papá y mamá, de pronto solo tiene la figura de mamá, de pronto el niño hoy el acompañamiento lo tienen el Facebook, el Twitter, que no dan abracitos, que no dan besitos, que no te dicen te quiero, te extrañé, me haces falta. O sea, es multifactorial, como lo decía Jaime precisamente, o sea, puede ser muchísimas circunstancias y hoy tenemos un mundo más abierto, una plataforma que ofrece más y que el niño, si no está bien educado desde la casa, desde la escuela, desde el colegio, fácilmente accede a él y el problema es que no siempre o casi nunca se sale de ahí. Muy bien. Ha enumerado Carlos, digamos muy en conexión con lo que Jaime nos mencionaba, unos factores que podemos empezar a identificar. Hay unas situaciones de riesgo o familiares o sociales, hay unos vacíos afectivos, como lo mencionabas, muchas veces el contacto, así nuestros pequeños chicos puedan hoy día tener un listado de aparentes 400 amigos en una red social que resulta muy útil para muchísimas cosas, en muchos sentidos, como lo mencionas, no necesariamente garantiza afecto. Hay unas características de la personalidad, Jaime, que quisiera de pronto, si pudiéramos nombrar, sin llegar a estereotipar, no siempre un niño tímido va a ser un consumidor, ni siempre un chico que es demasiado inteligente o el que por el contrario parece introvertido, en fin. Sin embargo, hay unos rasgos también de la personalidad, ciertos vacíos o dificultades en la comunicación, por ejemplo, en la posibilidad de expresar. ¿Qué tipo de características podrías señalar
que es importante atender o reforzar. Y voy con una tan sencilla y tan profunda como el tema de la autoestima. Es decir, perfectamente un chico que tiene estas posibilidades de entrar en contacto con sustancias o en el hogar o fuera de él, también tiene algo a nivel de su afecto, de sí mismo, del valor que se da, que puede estar fluctuando. ¿Qué pasa allí? A ver, sí, se supone que una persona que no se quiere, que no se respeta, que no se valora, que no tiene un buen autoconcepto, pues definitivamente tiene más riesgos de autodestruirse, ¿cierto? De estar consumiendo alguna sustancia. Pero yo quisiera, como para ir en orden, y me disculpa pues que me largue un poquito de la pregunta, tocar un asunto muy importante en nuestra sociedad y que tiene que ver con el alcohol. A mí me parece que el alcohol es una de las sustancias más peligrosas y, como se dice en la calle, la puerta de entrada. En la estadística nosotros podemos observar con los jóvenes que tenemos en tratamiento en la Fundación Hogares Claret y con los adultos, que cuando hacemos las valoraciones y las entrevistas para diagnosticar y elaborar el plan de tratamiento, encontramos que de 100 muchachos que tenemos, podemos hablar de 90, 95, iniciaron su carrera de farmacodependencia con el uso del alcohol. Y cuando hablamos de qué edad, y entonces estamos hablando de 10, 12 años. Y preguntamos con quién, y encontramos que es el papá. ¿Y dónde? Y en la casa. Y en la celebración del 24, del 31, del Día de la Madre, el Día del Padre. Entonces me parece que el asunto con el alcohol es una situación que algún político por ahí y senador hablaba de la doble moral, ¿cierto? Que estábamos haciendo mucha énfasis con la marihuana, con el bazuco, con la cocaína, pero al alcohol como que no le paramos bola, ¿cierto? Por lo social, por lo legal, por lo cultural. Antes se hablaba de que el alcohol era una sustancia aceptada, cultural, familiar, académicamente, socialmente. Yo pienso que en este momento el alcohol se convirtió en una necesidad social y muchas canastas familiares está incluido la lata de cerveza, la media de ron o la media de aguardiente. Muy bien, Jaime. Acabas de introducir un tema que es bien importante, que tiene que ver con lo cultural, y es desde lo cultural que hacemos un legado a niños y niñas, desde lo que vemos como lo normal, lo aprobado, lo que incluso es sinónimo de fiesta, celebración y felicidad para muchos, termina calando profundamente en lo que para un niño y una niña significará en el momento o a futuro el placer y el bienestar. ¿En qué lo encontrará? ¿En qué se refugiará? De eso se trata el tema, de intentar indagar qué pasa en nosotros como adultos cuando nos escandalizamos frente a las situaciones de consumo y abuso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Por eso los invito a responder la encuesta que tenemos en el día de hoy. La pregunta que queremos hacerte en Facebook a través de nuestro fanpage, recuerda que nos ubicas como Canal Teleantioquia, es la siguiente. ¿Cuál crees que es la principal causa por la que un niño o una niña pueden llegar al consumo de sustancias psicoactivas? A. Un hogar disfuncional de escaso acompañamiento afectivo por parte de los padres. B. Suelen ser chicos sin responsabilidades y en ocasiones bastante sobreprotegidos. C. Son niños y niñas con baja autoestima sumada a situaciones de alto estrés. D. Suelen ser seres sin criterio para elegir y sin una formación en valores. E. Todas las anteriores. Es difícil determinar cuál de todas ellas, sin embargo queremos su opinión, queremos saber cuál crees que pesa más para juntos construir un panorama de acción, una red vital para prevenir el consumo de sustancias. Recuerda que también estamos en nuestro chat, nuestra página es www.teleantioquia.com.co, nos ubicas fácilmente a través del enlace en vivo, das clic allí y una vez das clic vas a estar conectado con nosotros, conectada con nosotros y puedes hacernos tus preguntas, tus comentarios, esas cosas que todavía no entiendes, la impotencia y el dolor que genera en un padre o una madre de familia, saber que aún donde hay amor y también ha habido apoyo, se presentan este tipo de situaciones. Queremos acompañarlos y acompañarlas, por eso no se desconecten, vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien, y como ven, estamos haciendo una red vital por entender qué hay detrás del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa a futuro con la vida de un ser que se inicia rápidamente en el consumo de sustancias y encuentra en ellas un lugar, un refugio, digamos un efecto
benéfico inicialmente y aparentemente, pero que a largo plazo genera grandes dolores. Vamos entonces a conocer estas dos historias que son un paralelo, dos historias además con un desenlace distinto, pero que están unidas por el corazón de dos mujeres que entienden que este es un asunto sobre el que hay que hablar. La vida en red para ustedes. Dos voces, dos vidas, dos historias con algo en común. Este es el paralelo entre una madre y una hermana que lograron transformar el dolor de tener un familiar adicto en una oportunidad. Luces y sombras de dos vidas con desenlaces distintos. Para mí fue muy doloroso saber que después de 8 años de separada me tocaron una situación tan triste. Jamás pensé, y yo pienso que ningún padre en este momento piensa que a ellos también les puede llegar la drogadicción al hogar. Me dio muy duro, pero yo me vine a dar cuenta como a los 3 años. Él estaba en bachillerato cuando empezó a consumir y muchas veces no iba al colegio, sino que se quedaba en la calle jugando. Empecé a cogerle muchas mentiras y me di cuenta realmente que él estaba consumiendo. Este joven tenía 13 años cuando empezó a consumir. Soy hija de un papá alcohólico. Las consecuencias pues que genera este problema no siempre son pues agradables. Mi hermano fue el afectado, digámoslo, grandemente con el problema de la adicción. Mi padre falleció, él era muy niño, tenía más o menos como 9 años. Mi mamá tuvo que pues tomar las riendas de la casa, salir a trabajar. Entonces todo el tiempo pues los mayores estábamos en función del estudio, él también estudiaba, pero en el cuidado, como nosotros estamos estudiando, pues no había quien le pusiera mucha atención a él. Pues él tenía más o menos como 15 años, pero desafortunadamente cuando un adicto en casa, cuando uno se da cuenta que hay un adicto en casa es porque ya lleva tiempo consumiendo, no es que dice, él empezó a consumir droga hace 8 días o hace 15, ya lleva bastante tiempo y desafortunadamente la familia es la última en darse cuenta de esto. NAR Anon, una red vital al servicio de las familias de aquellos que padecen una adicción. Escucha activa, orientación e información para dar luz a aquellos que también lo necesitan. Los coadictos. Ya me habían hablado de estos grupos maravillosos, ya me habían pasado el mensaje hacía 2 años y yo renuente pues a llegar allá, llegué arrastrando mi cuerpo, arrastrando todo, mi mente quedaba en la calle, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Llegará? ¿No llegará? Llegué allá. Entendí que me iba a quedar ahí, algo me hizo quedar ahí. Yo hace 22 años llegué al programa, me quedé solo por la gracia de Dios, por ese Dios que empezaba a concebir en ese momentico, y empecé a darme cuenta que de verdad yo tenía que cambiar muchas cosas. Cuando yo me doy cuenta de este problema, alguien me dice de estos grupos, de la confraternidad NAR Anon. Entonces entro a los grupos y aprendo como un poquito a entender que realmente mi hermano padece una enfermedad que se llama drogadicción. Entonces sigo yo en los grupos y le voy diciendo a qué lo puede llevar la vida que lleva. Solo tiene 3 caminos y son los únicos 3 caminos que conocemos que puede llevar a un adicto que no se recupera, y es la cárcel, el hospital o la muerte. Ya terminado este camino a los 24 años, una persona muy joven, llena de vida, bonito, elegante, bien vestido, trabajador, muy inteligente. Muere a los 24 años por los horrores de la adicción. La primera responsabilidad es consigo mismos. La muerte es un camino para unos, mientras otros eligen la vida. En ambos casos, buscar ayuda es una decisión vital. Él alguna vez lo dijo, y cuando lo hemos invitado a ser orador en nuestra hermandad, lo dice muy claro: madres, déjennos volar solos, es hora de que suelten a su adicto.
es hora de que lo suelten. Ustedes hagan el trabajo de ustedes y permitan que nosotros tomemos realmente nuestra vida en nuestras manos, porque es que ustedes no pueden seguir viviendo la vida nuestra. Eso fue lo que yo hice, eso fue lo que yo entendí. Cuando paré a este joven, le dije no más, o te recuperas, o coges un camino de recuperación. Él fue a NA, afortunadamente ya hace años, cogió un camino de recuperación, sigue amando su programa, sigue aferrado a él, porque todos los días es un cambio diferente. Un cambio diferente, soportado y apoyado por lo que unas redes de apoyo, de comunidades terapéuticas, de acompañamiento a las familias logran. Aquí quisiera, Carlos Alberto, que gracias a estas dos historias y a estas dos mujeres que comparten su testimonio con nosotros, pudiéramos ahondar y profundizar en el tema de qué tan importante es la reacción de la familia una vez se dan cuenta que un niño o una niña o un joven está consumiendo sustancias. ¿Por qué es tan crucial y cuál es la visión de Naranon, qué significa exactamente frente al tema? Perfecto. Yo diría que es vital. Es una red vital que tiene que tener ese adicto, si escogió, digamos, su camino de recuperación, que la familia esté al lado de él. Que esté al lado no es acolitándole cosas, no es dándole el regalo que porque estuvo no sé cuántos meses en una comunidad terapéutica o porque lleva tanto tiempo en Narcóticos Anónimos. No, es estar al lado, es comenzar también un proceso de recuperación. Es darnos cuenta, porque cuando uno llega a estos programas no sabe que es una enfermedad. Primero, el adicto no sabe que está enfermo y en segundo lugar la familia mucho menos sabe que está enferma, porque es una enfermedad absolutamente contagiosa desde la parte emocional. ¿Qué hace Naranon en este caso? ¿O cuál es el acompañamiento que nosotros damos? Nosotros damos un acompañamiento absolutamente total a la familia y a esos amigos cercanos, a estas personas cercanas al adicto. ¿Qué hacemos nosotros con la familia? Comencemos por el derecho. ¿Qué es Naranon? Naranon es, expliquemos la sigla, NAR de narcótico, Anon de anónimo, grupos de familia. O sea, somos personas que anónimamente nos reunimos para buscar ayuda frente a una situación de estas. Sí, te interrumpo en este momento porque, claro, normalmente siempre estamos pensando que quien tiene el problema es la persona que es adicto a la sustancia. Hay comportamientos también adictivos, repetitivos, conflictivos en esa mamá, en ese hermano, en esa hermana que intenta ayudar a esa persona pero que no sabe cómo. ¿Por qué la familia también necesita ayuda? ¿En qué perspectiva está enferma la familia también? Correcto. El primer desequilibrio de la familia comienza con la parte emocional, comienza a sufrir unos estados alterados. Entonces ese papá, esa pareja, esa mamá, ese hermano, sin darse cuenta puede pasar facilito de la euforia a la depresión, del tener muchos sueños y querer vivir, a la vida no me importa nada. O sea, digamos son unos extremos, la persona comienza a manifestar esos extremos y desde esos extremos comienza a tener comportamientos. Porque si se quedara solamente en esa parte emocional y quietecita, pues listo. Pero resulta que la familia, por ejemplo la mamá, puede pasar tranquilamente toda la noche al pie de una ventana, esperando que su hijo llegue, o pensando que se lo van a matar. O comportamientos como muchas veces son nosotros, los familiares o las personas cercanas, sin darnos cuenta, en nombre del amor, por supuesto, los que terminamos haciendo más daño o ahondando la enfermedad. ¿Por qué? Porque acolitamos, porque permitimos, porque nos volvemos exageradamente permisivos y creemos que con dar unos tenis, que comprar un Atari, que con comprar un televisor, yo no sé qué, que ya con eso el muchachito, el joven, la persona adicta, que ya se va a mejorar. O excesivamente violentos. O excesivamente agresivos, pueden haber comportamientos muy digamos, vulgares, porque viene desde la parte del maltrato verbal, desde el maltrato físico. Viene otra cosa que castiga mucho a la familia y castiga, yo diría especialmente a las mamás, la culpa. Yo qué hice mal, yo por qué no hice, yo por qué lo dejé, yo por qué no lo dejé. Entonces son una cantidad de situaciones que la persona comienza como a rebobinar y que la hace que genere comportamientos inadecuados. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto y aquí quisiera escuchar también la voz de Patricia y de María Cristina. Antes, Jaime, directamente la Fundación Hogares Claret trabaja en sí con la persona adicta, ¿cierto? Digamos que es un enfoque distinto, digamos, ya aquí estamos hablando del sujeto que decidió
emprender un proceso. Y cuéntanos brevemente cuál es la visión que tienen ustedes de cómo puede avanzar positivamente un proceso, de qué depende que un niño o una niña, un adolescente pueda empezar un proceso de este tipo. Igualmente nosotros en Hogares Claret también hacemos todo el acompañamiento con la familia. Nosotros tenemos equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en familia, educadores, médicos, psiquiatras, y entonces hacemos una intervención del modelo de comunidad terapéutica, que es un método para intervenir la enfermedad de la farmacodependencia y del alcoholismo. Nosotros partimos de la aceptación del problema. Como decía Carlos ahorita, el adicto y la familia tienen un momento donde niegan la situación. Ellos pueden reconocer que hay problema de adicción, pero de consumo de sustancias, pero no están negando que hay una dependencia, que hay una adicción. Y entonces se justifican diciendo aquellos adictos funcionales, que es que está estudiando, que trabaja, que se baña, que hace deporte, que no está robando las cosas, que tiene una funcionalidad. Entonces desde ahí hay una negación. Igualmente el adicto niega y la familia igualmente niega. Yo quisiera complementar un poco algo de lo de Carlos con respecto a lo emocional en la familia. La familia empieza a sentir culpa, miedo, temor, impotencia, irritabilidad, frustración, una cantidad de sentimientos encontrados por la misma situación. Esa es una característica de la familia coadicta. Y empieza, como decía Carlos, a tener unos comportamientos que nosotros los tenemos identificados como roles emocionales, donde hay uno que se vuelve logro, como tú lo decías, se vuelve agresivo, entonces insulta, ataca, agrede a la persona, y es aquel que dice que es que el adicto tiene que comer, tocar fondo para recuperarse, entonces es el que lo echa a la calle. Pero también hay otro rol en la familia que es el detective, que es el que busca la droga, lo esculca, lo huele, lo sigue, le graba las llamadas. Está la mamá por lo general que es alcahueta, ¿cierto? Que se deja manipular, se deja chantajear, en razón del amor, como decía Carlos. O un salvador que cree que puede decidir por él. Un salvador, exactamente, o el indiferente, el chivo expiatorio. Juegan roles distintos al del hermano, al del papá, al del tío, al del abuelo. Muy bien. Y ahí se empiezan a configurar la familia coadicta. La familia coadicta necesita ayuda. Patricia, como coordinadora regional de Naranón, justamente esto que acaba de mencionar Jaime tan importante, especialmente el tema de la culpa, porque el ogro se siente culpable después, porque el detective se siente culpable después, porque aquel que quiere salvar y redimir, a veces hasta alcahuetear, también se siente culpable después. ¿Qué hacer cuando esos episodios de culpa, cuando esa mamá, ese hermano, ese tío está sintiéndose mal porque no sabe qué hacer? Como comunidad, digamos como confraternidad, ¿qué le sugerirías? ¿Qué tipo de actitudes? Ya sé que vas a mencionar que buscar ayuda en este tipo de grupos inicialmente y que me parece una oferta maravillosa, pero además en el día a día, ¿qué pueden hacer por ellos mismos? Porque hay momentos en donde el otro es finalmente el que decide, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, partiendo de que como conocimiento, pues a través del programa nos damos cuenta de que la drogadicción, que no somos culpables de la drogadicción o enfermedad pues del adicto, pero que sí somos responsables de pronto de un cambio de actitud en la familia. Nos damos cuenta que nuestras actitudes pues a veces afectan demasiado al adicto, pero que afortunadamente tenemos como esa ayuda, digamos, en nuestra confraternidad, a través de reunirnos y compartir esa experiencia. Entonces, la experiencia de que me estoy sintiendo culpable por esto, y dije esto y no era lo que tenía que decir. Entonces, realmente nos damos cuenta que es que estamos en un proceso también de recuperación, ¿cierto? De recuperación de nuestro interior, recuperando como esas, otra vez como el carril de esas emociones. Entonces, eso siempre va a estar como latente en la familia, como esa culpa y a la vez esa vergüenza. Entonces, yo creo que es a diario tratar de mirar esa actitud e irla corrigiendo con el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Una de las cosas que pasa también muy comúnmente es que las personas alrededor del adicto dejan de ver su propia vida por estar pendiente de la de él. ¿Qué es importante en este caso? ¿Cómo una mamá o un papá puede seguir acompañando, pero mostrándole también a ese hijo o a esa hija que ellos se están dando un lugar y se están cuidando a sí mismos? De pronto aquí quiero que tú me lo comentes más adelante, pero María Cristina, como madre de familia,
pues cuéntanos un poquito de tu historia, el beneficio que has recibido con el acompañamiento de la Fundación Hogares Claret también y lo que has logrado encontrar frente al proceso de tus 2 hijos. Cuéntanos un poco acerca de ellos, en qué momento iniciaron el consumo, qué sientes frente a ese momento en sus vidas. A ver, no sé exactamente en qué momento empezaron el consumo, pero cuando me di cuenta busqué ayuda. Una de mis hijas fue a Hogares Claret y entonces por intermedio de ella fue que mis hijos ingresaron al programa. Entonces igualmente empezamos nosotros como familia. Son 2 hijos los menores, son 5 hermanos, ellos son los menores. Entonces el proceso fue lento, pero yo creo que pues fue muy beneficioso para ellos. En este momento el proceso no para ahí cuando ellos salen de la fundación. El proceso sigue en la casa, pues uno tiene que seguir acompañándolos, tiene que estar en el día a día con ellos. Claro, ¿cuántos años tienen ellos, María Cristina? El mayor tiene 19, el otro tiene 17. ¿Y cuánto tiempo llevan en este proceso, digamos, terapéutico? ¿Fue para ellos fácil decidir sí, quiero hacerlo? ¿O inicialmente en ellos, como en ti, había resistencia, negación, no puede ser posible? Esto de lo que hemos hablado, ¿cómo se vive esa negación? Sí, al principio sí fue la fase de negación. Y de ahí pues sí, mucha resistencia. Igualmente accedieron a ir allá a la fundación y empezar el programa. Y ya después, ya que ingresaron al programa, pues ya fueron como cambiando. Se fue notando ese cambio en ellos. Y en este momento puedo decir que están mejor, están mucho mejor que cuando empezaron en el programa. Muy bien, y es muy bonito lo que dices también, que el proceso continúa y que eres una madre también dispuesta a seguir acompañando. De los factores de riesgo que mencionaba Jaime, como el tema del alcohol, tan socialmente aceptado, el tema de cómo en los colegios que mencionaba Carlos también ya hay, digamos, una oferta cada vez mayor. ¿Qué tipo de condiciones consideras tú que marcaron una vulnerabilidad especial en ellos 2? Si reconoces algo que nos puedas compartir también como madre de familia. Yo pienso que no, en mi familia no se consume mucho alcohol, ni pues nosotros hacemos muchas reuniones familiares, pero el alcohol casi no. Pero yo pienso que fue más como la soledad. Ellos son huérfanos de padre, entonces casi que inmediatamente empecé yo a trabajar también y fue como si hubieran perdido papá y mamá a la vez. Entonces yo pienso que fue como esa parte, como la soledad, no sé, me parece que fue por ahí. Muy bien, tocas ese tema también importante que no hemos querido dejar de lado, perdón, y tiene que ver con lo que viven también en ese mundo interno los chicos y las chicas que muchas veces no manifiestan y que les duele la vida, como le duele a veces también al adulto, o a veces más, o a veces menos, no lo sabemos, pero hay que acompañarlos, y ese punto que toca María Cristina es importante. Carlos quiere decir algo, pero debemos ir a una pausa, muy brevemente, para poder después en Zona Interactiva escuchar a los televidentes que probablemente tienen sus preguntas. ¿Qué querías decir? Perfecto, no, yo quería enfatizar una cosita que me parece importante, y es que nosotros en los grupos aprendemos a soltar al adicto. ¿Qué quiere decir soltar al adicto? Y lo veíamos en la nota, soltar al adicto no es ser indiferente con él, no es echarlo a la calle, no es creer que no me importa, no. Soltar al adicto es emocionalmente comenzar a separar a la persona de la enfermedad, para comenzar desde esa perspectiva a tener unas actitudes más sanas y más saludables frente al adicto y frente al resto de la familia, que en muchísimas ocasiones se descuida porque comienza a girar todo en torno al adicto. Muy importante ese punto, lo vamos a tocar después de este corte comercial. ¿Qué significa soltar
al adicto acompañándolo y obviamente facilitándole la vida, el proceso de recuperación si así lo decide y el proceso también de recuperación de la vida de cada uno de esos miembros de la familia. Las líneas telefónicas 232-4604, 018-515-015, estoy segura que se conectarán con nosotros en unos minutos en Zona Interactiva. Y estamos conectados con la vida y en este momento entramos en Zona Interactiva. Y está en la línea desde Bogotá, Marta Oquendo. Marta, buenas tardes. Marta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos quieres comentar desde Bogotá? ¿Qué piensas del tema de hoy? Bueno, yo he estado viendo el programa desde acá y tengo un familiar con problemas de adicción a fármacos. Ajá, y en estos momentos, sí, adelante. Quisiera saber si aquí en Bogotá existe alguna fundación a la que podamos acudir, pues la familia, para buscar ayuda. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, por estar interesada en buscar ayuda. Yo creo que te pueden colaborar. ¿Qué le podemos decir a Marta? Bueno, Carlos. le podemos decir dos noticias positivas. La primera, que por ejemplo para el caso de los jóvenes adictos existen en todo el país los grupos de narcóticos anónimos, que son grupos que funcionan exactamente igual como Naranon, pero que trabajan directamente con los adictos, ¿cierto? Lo puede identificar tranquilamente en el directorio telefónico como NA, ¿cierto? O buscar la página de internet. En el caso de nosotros en Bogotá tenemos grupo, ¿cierto? Nosotros inclusive estuvimos haciendo una convención, que es un evento anual que se hace de todos los grupos del país en una ciudad diferente. Entonces estuvimos en Bogotá inclusive. Allá también tenemos grupos. Entonces yo le puedo decir la dirección si la persona quiere estar. O el número de teléfono. El número de teléfono, perfecto. Entonces, vea, le invito a que consulte nuestro correo electrónico, porque ahí le podemos dar datos muy precisos. El correo electrónico es naranoncol@gmail.com. Muy bien, naranoncol. O sea, es como decir de Naranon, Colombia, ¿cierto? Ahí tenemos Hotmail. Y Hotmail, naranonmed@hotmail.com. Perfecto, ese sería Medellín. En esos dos correos electrónicos. En Bogotá, como los grupos funcionan en lugares aledaños, normalmente a las iglesias o a sedes sociales que nos prestan, en ocasiones no tenemos número de teléfono, pero le puedo decir que en Bogotá se reúne un grupo que se llama Fe y Recuperación, y ellos se reúnen los martes y los jueves de 3 a 5 de la tarde. ¿Dónde funciona este grupo? En la carrera 16, número 5823, en el barrio Chapinero. Muy bien. De todas maneras, el correo electrónico es como la forma de... Claro, o puede acceder a nuestra página de internet también, que también estamos en internet. Nosotros somos una confraternidad que estamos en más de 40 países del mundo. La sede principal queda en California, Estados Unidos. Y en Colombia pues también tenemos página de internet. Puedes buscar por Google Naranon Organización y ahí encuentras inclusive los diferentes países también. Naranon, Colombia. Muy bien, habíamos dejado en punta el tema de cómo soltar al adicto, y antes de recibir la llamada de una persona que tenemos en la línea, Patricia, ¿cómo sientes que se puede hacer ese proceso? Es decir, muchas personas creen que soltar es abandonar, no interesarse ni por su salud o alimentación, ni siquiera por lo más básico en ellos. ¿Qué significa soltar al adicto? Bueno, Carlos Alberto ahora mencionaba una parte muy importante, y es soltar al adicto desde la emoción, ¿cierto? Desde el deseo, como desde la ansiedad, desde el deseo de controlarlo, de quererlo cambiar, de mirar que hoy no esté consumiendo, que si asista al trabajo, que si asista al estudio, bueno, pendiente como totalmente de él. Entonces, soltarlo es como darme cuenta que él tiene que vivir como ese proceso, ¿cierto? Vivir que esa experiencia de que yo no soy capaz por ningún medio de cambiar en él todo ese tipo de cosas. O sea, no soy capaz de hacerlo que no consuma hoy. Entonces, soltarlo es poderle decir, es tu vida, yo tengo otra vida y la vida de otros miembros de la familia
que necesitamos también de la atención. Entonces, poder tener con él una comunicación, digamos, una cortesía, bueno, todo eso lo que normalmente se debe de vivir en la casa con los miembros de la familia. Pero no estar atentos a todo, si se movió, si levantó, si hizo, si no comió. Correcto, como que él sea siempre el centro de atracción. Entonces tenemos que darnos cuenta que soltar es también poner la atención en mí y en la otra parte de la familia, que también juega un papel muy importante en eso. Entonces empezar a cuidar esa parte mental que yo tengo, esa parte emocional, para poder transmitirle eso a los demás miembros de la familia. Claro que sí. Muy breve, porque tenemos una llamada en la línea de Jaime. Yo pienso que soltar al adicto también quiere decir apropiarme de mí, ¿cierto? Porque entonces la mamá, el papá, el hermano, el tío empiezan a jugar esos roles y empiezan a perder autoestima y dejan de vivir su proyecto de vida. Entonces, la mejor manera de soltar al adicto es apropiarse de mi proyecto de vida, porque llega hasta el punto de que la persona deja de vivir su propia vida por vivir la vida del otro. Y eso no le ayuda al otro, porque en ningún momento. Una de las cosas que creo que nos da pie esta intervención para analizar, y es que muchas veces también esos comportamientos generan más culpa en el adicto, y la culpa en el adicto también es un tema importante a analizar. Tenemos una llamada, adelante, quien sé que no quieres decir tu nombre, pero te doy la bienvenida. Gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias, felicitaciones por este programa tan interesante. A ustedes, señores de la salud mental. Bueno. Yo tengo dos hijos, sí, jóvenes, y supe en qué momento exactamente mi segundo hijo de 17 años me fumó marihuana. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos apenas tenían 2, 3 años, empecé a prepararme y a conocer el mundo de la droga, porque me decía y escuchaba que la última que sabía algo de los hijos en esos aspectos era la madre. Entonces, el dolor más grande fue que yo impartí, les di el conocimiento sobre drogas, sobre enfermedades venéreas, sobre el alcoholismo, los llevaba a conferencias, o sea, les mostré todo, absolutamente todo. Mi esposo murió de un infarto delante de ellos cuando tenía 6 años y el otro 7 años y medio. Me tocó sola, pero sin embargo, ellos tuvieron un gran ejemplo de responsabilidad y buen comportamiento, tanto toda la familia como yo, con todas las fallas que las madres podemos tener. Te pregunto, como madre de familia, como mujer, ¿qué pasó en ese momento, digamos, para que puedas redondearnos esa vida tan importante de cómo, aún en medio de la información, de todo el amor y todo ese cuidado que les ofreciste también frente al tema, incluso enterándolos o informándolos, qué pasó allí? ¿Qué reacción tuviste tú y cómo lo pudiste acompañar? No, el medio ambiente, muy vulnerable, se dejó arrastrar de algunos amigos. Siempre fui madre que iba a buscarlos, dónde estaban, con quién y pasando qué con mis hijos, porque al ser mamá y papá intenté cubrir todos los campos y llenar todos esos aspectos, que casi me muero, pero le dije, yo te entiendo, lo querías probar, bueno, ¿qué te pasó, hijo? Hablé con él, bueno, me di cuenta que lo seguía haciendo porque su comportamiento, su mirada, su conducta, empezó el cambio, empezó todo. En este momento tiene 27 años. Ajá. Y estoy absolutamente segura que no la ha dejado porque está trabajando por fuera de la ciudad. Pero después de pasar 4 meses en prisión, arrastrado por los amigos, salió muy ligero por la buena conducta, porque nunca había hecho nada, porque lo había estudiado todo, pero yo no puedo largarme tanto porque otras madres querrán. ¿Qué sucede ahí cuando
se tiene el conocimiento sobre síntomas, cambios, todo, cuando se hace frente a las cosas, y no me quise engañar ni huir de una verdad tan dolorosa, pero yo sí entré en unos cambios, porque él me pedía perdón y mamá, ya lo dejé, mamá. Madre hermosa, ¿me escuchas en estos momentos? Sí. La historia que nos estás contando es muy valiosa y vamos a intentar responderte antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La pregunta de qué pasó ahí, que es una pregunta que se hacen muchas mamás, muchos papás. Yo te agradezco mucho, no sé tu nombre, pero muchas gracias. Vamos a responderte. Tenemos otra llamadita en la línea. Toda tu historia ha sido escuchada y vamos a darte una luz. Muchas gracias. Recibimos la llamada de Carlos desde Prado. Adelante, Carlos. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, Carlos. Muy brevemente, para poderle responder a esta madre que nos acaba de abrir el corazón y contarnos una gran historia que le queremos responder. Adelante con tu comentario también, Carlos. Bienvenido. A ver, yo tuve la oportunidad de meterme a cosas de vicio porque en una época de la vida mi padre no estuvo presente, estuvo ausente por fuera de la casa, y esa fue la oportunidad para que yo me metiera con ciertos amigos, entre comillas. Otro dato es que cuál es la responsabilidad de los que producen el licor. Me parece lamentable los industriales que producen licor, la tragedia que han ocasionado en este país, porque yo tuve un padre alcohólico y se destruyó toda la familia. ¿Cuántos años? El otro punto de vista es que esta mañana escuchaba un programa, en los programas de radio, los locutores incitan a los jóvenes al consumo de licor. Eso me parece lamentable. Así Muchas es, gracias, Carlos. Carlos, una cosita, el momento, la edad que tenías cuando empezaste a consumir, ¿cuál era? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a consumir? Eso era más o menos 20, 21 años. Perfecto. Y detrás del licor se fue al vicio, pero eso fue un proceso de 6 meses porque me ayudó mucho a hacer deporte. Muy bien. Feliz tarde, gracias. Muchas gracias, Carlos, por lo que nos dices, nos cuentas, además ese llamado también, la actividad física. Sabemos que existen también, infortunadamente, deportistas que consumen, pero evidentemente la actividad física, el descanso. Y aquí Carlos toca este tema y la madre que está allí pendiente todavía nos dejó una pregunta muy grande, muy abierta, y es, ¿qué hacer? Si yo tenía la información, si yo sabía, si les había explicado, ¿qué pasó allí? Y es la pregunta que está unada a la culpabilidad, que ojalá pueda ella sanar, porque en realidad no tiene la responsabilidad absoluta de las elecciones de su hijo. ¿Qué le podemos decir, Carlos, a esta madre para después comentar lo que dice Carlos? Bueno, ¿qué le podemos decir a esta madre? Es decirle que en este momento no mire el por qué. Nosotros nos damos cuenta que el conocimiento en este tipo de cosas definitivamente de nada nos sirvió. De nada nos sirvió, conozca mucho o no conozca nada. Lo más importante aquí para la señora es ¿qué puedo hacer ya? Y ahí ya se le abre un montón de puertas. Entre otras cosas, el proceso de culpa es un proceso que no lo va a sanar de la noche a la mañana tampoco. También le toca vivir un proceso. En nuestros grupos de recuperación se hace ese proceso precisamente desde la primera reunión y durante mucho tiempo hasta que ella puede sanar su culpa. Muy bien, por eso los datos han estado apareciendo en pantalla para que evidentemente todavía hay mucho para hacer, especialmente por tu propia vida, madre querida, te digo así porque no sé tu nombre. Igual Milord tiene una pregunta en el chat, sé que debemos ir en conexión, y la pregunta de Milord es, ¿qué hacer cuando un adicto quiere dejar la sustancia pero no quiere internarse? Se trata de un hijo que consume cocaína y marihuana. Aquí quiero preguntarle a Jaime de los Hogares Claret si existe algún tipo de acompañamiento también para este tipo de persona que quiere ayuda pero no se ve interno en una institución. Como te hablamos ahorita, la enfermedad tiene unos niveles y en la teoría se habla de que los niveles de mayor deterioro deben estar hospitalizados y estar en una comunidad terapéutica residencial. Sí. Y se supone que aquellas personas que no están tan enfermas y que todavía están funcionando con programas ambulatorios como AA, NA, el programa ambulatorio que tiene la Fundación Hogares Claret para adolescentes, y otras instituciones del país, Carisma también maneja programas ambulatorios, etcétera, pueden servir para que la persona tome conciencia y haga su proceso de recuperación. ¿Con ambulatorio quiere decir que cuánto tiempo pasa la persona? El programa del ambulatorio en Hogares Claret funciona 4 días a la semana en jornada continua la escolar, porque son estudiantes. Van en la mañana y estudian por la tarde en sus casas y viven en sus casas. Estudian por la tarde en los colegios y viven en sus casas. Perfecto. Y los compañeros que estudian por la mañana asisten a terapia en la hora de la tarde. Muy bien, tenemos una nota que los pone en conexión con más información y regresamos con unos segundos para un tema que no concluiremos evidentemente y que daremos más información.
Hoy te ponemos en conexión con la página www.naranoncolombia.org, un espacio en donde todos aquellos familiares de las personas adictas pueden encontrar una guía, una confraternidad para el acompañamiento. Los grupos de familia Naranon son una confraternidad mundial para todos aquellos afectados por la adicción ajena. También te invitamos a leer el artículo Prevención del abuso de drogas y promoción de la salud en jóvenes, de los autores Antonia María Sánchez y Alfonso García Martínez. En este artículo se pretende analizar el consumo de las drogas desde una perspectiva multidimensional, abordando el contexto social, político, económico y cultural, proporcionando herramientas ante esta situación, fomentando la autonomía y favoreciendo una toma de decisiones responsable. El artículo se encuentra en la revista de Estudios y Experiencias en Educación, volumen 7, número 14. La puedes encontrar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia, red vital. Muy bien, el resultado de nuestra encuesta del día, el 80% considera que un hogar disfuncional con un escaso acompañamiento afectivo es una de las principales causas por las que un niño o una niña consume. Se le sume el que los niños y las niñas no tienen una buena autoestima precisamente por la disfuncionalidad de sus hogares y carecen de criterio para elegir. Naratin es una opción también. Es una opción de Naranon también, de DNA, en fin. Cuéntanos brevemente en 5 segundos lo que tienes aquí para nosotros, Patricia. Bueno, Naratin son los grupos para los jóvenes familiares de los adictos. Naratin significa NAR de narcótico, A de anónimo y teen es una palabra en inglés que significa adolescentes. Entonces hemos visto que los chicos también están muy afectados pues por el problema que hay en la familia y que de momento nos olvidamos de ellos porque tenemos centrada la atención en la persona que tiene el problema, o sea, en la drogadicción. Entonces, para ellos también existen estos grupos para que ellos vayan como allá compartiendo y adquiriendo una información que los va a llevar a comprender este tipo de enfermedad y también les va a ayudar a formar un criterio que los va a tener un poquito retiraditos de ese problema. De este tema. Seguiremos hablando de este tema. No termina aquí. Un aplauso para ustedes. Sigan conectados con nuestra programación y evidentemente mañana con más Red Vital, humanización de los servicios oncológicos. Un aplauso para ustedes. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.